Hola a todos, mi nombre es Oscar Rodríguez Mendoza y estamos viendo en esta serie de videotutoriales lo relacionado con lo que es la programación modular. Ya en el video tutorial anterior habíamos hecho una pequeña introducción respecto a lo que es este enfoque de programación. Habíamos explicado principalmente las características que tiene este tipo de programación, siguiendo un enfoque tipo descendente. Hicimos un ejemplo, el cual vamos a retomar ahora en este video tutorial para explicar lo que es más detalladamente el diseño top-down. Habíamos indicado que un problema se puede descomponer en pequeños subproblemas y cada uno de ellos atacado con un subalgoritmo. Es decir, nos podemos preocupar como uno de los subproblemas relacionado con lo que es la entrada de datos, otro que está asociado directamente con lo que es el procesamiento, fórmulas asociadas directamente que se van a generar como resultados o cálculos específicos que van a generar finalmente una salida, que puede ser representada también de manera independiente. Ahí habíamos desarrollado un ejercicio bien básico en donde se explicaba directamente cómo calcular el perímetro y el área de un rectángulo conociendo principalmente el largo y el ancho. Si bien recordarán, habíamos definido nuestro proceso principal o algoritmo principal, que en el fondo iba a ser el que llamaba directamente a dos funciones, una que calcula el área y otra que calcula el perímetro. Por otra parte, nosotros habíamos explicado que existen los llamados procedimientos y funciones dentro de lo que es los módulos que se pueden definir a nivel de programación modular. Principalmente en nuestro ejemplo habíamos trabajado con funciones, es decir, módulos que retornan un valor que es tomado después por otra función que es la que llama o invoca directamente a esa función. Si tratamos de entender ahora de una manera mucho más detallada y seguimos refinando nuestro problema, descomponiendo ahora módulos asociados a lo que es la entrada, proceso y salida, podríamos llegar a tener un resultado como el que se va a mostrar a continuación. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones en nuestro algoritmo de tal manera de hacer la separación clara entre lo que son estos tipos de subalgoritmos. Para ello, nuevamente voy a crear un nuevo módulo que finalmente lo que va a hacer es retornar principalmente un dato. A esta función la voy a llamar leerDato y esta función principalmente no va a recibir nada. No necesariamente una función tiene que recibir un valor de entrada, ¿ya? Sí devolver un único valor, ¿ya? Esa es una de las restricciones que tienen las funciones, solamente pueden retornar un solo valor, ¿ya? Lo que hay que tener en consideración sí acá, y que es importante destacar, es que si yo voy a definir por ejemplo una función que se encargue de leer un dato, obviamente va a estar asociada a un único tipo de dato. Por ejemplo acá voy a crear mi función asociada a lo que es la lectura directamente de un dato, ¿ya? Entonces, principalmente lo que vamos a tratar ahora con esta función es de eliminar directamente lo que teníamos definido acá, como escribir y leer. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, ¿cierto?, definir a nuestra variable largo un llamado directamente a lo que es la función leer dato. Y para el ancho, ¿no es cierto?, vamos a hacer exactamente lo mismo, leer dato. Entonces, si se fijan, directamente lo que estamos haciendo, bueno, acá en este caso no es necesario colocar ingrese valor 1, ¿ya? Puesto que obviamente como se va a llamar dos veces esta función, podría dar lugar a confusiones. Ahora bien,
uno podría colocar directamente el mensaje de ingrese dato largo, por ejemplo, ingrese dato ancho, acá directamente en el algoritmo principal y simplemente hacer el llamado luego a la función para que se encargue de leer. Lo que estamos haciendo directamente es que el dato que se captura directamente en la función lo estamos almacenando para no perderlo en la variable largo, y el segundo dato lo estamos almacenando en lo que es la variable ancho. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ahora si ejecutásemos nuevamente el algoritmo, ingresa el valor, por ejemplo, si ingresara de largo 100 y de ancho 30, me diría claramente que el área es 3000 y el perímetro 260. Quiere decir que está funcionando de manera correcta nuestra descomposición directamente en módulos. Entonces aquí tendríamos directamente un módulo para lo que es la entrada. Los módulos de acá son módulos para procesos. Bueno, lo que estoy agregando acá es los llamados comentarios, que son más bien notas explicativas dentro del código fuente para mejorar la comprensión, principalmente pensando en que un software en general, código fuente específicamente, puede ser mantenido por otras personas. Entonces de ahí la importancia de documentar bien lo que vamos realizando como buena práctica de programación. Entonces, si se fijan, lo que estamos haciendo acá es directamente entrada y aquí estamos directamente llamando a funciones. ¿Ya? Son funciones porque, primero que todo, ¿cierto? Tienen un nombre, reciben o no reciben argumentos de entrada y generan un retorno o valor de salida. Eso es lo que se llama la cabecera o firma de una función. Por otra parte, dentro de la misma función es necesario declarar variables locales, es decir, variables que solamente son ocupadas a nivel del mismo subproceso o módulo. Es decir, no tienen como ámbito de alcance todo el programa, solamente son conocidas ahí. Una vez que termina de ejecutarse este módulo, esa variable se elimina y por lo tanto no se puede volver a ocupar a menos que se cree nuevamente cuando se llame nuevamente a la función. Por otra parte tenemos directamente operaciones de entrada, de salida, tenemos asignaciones, todo tipo de operaciones que son aplicables a los algoritmos, por supuesto que son aplicables a los subalgoritmos. ¿Ya? Eso es lo que se llama el cuerpo de la función. Entonces tenemos definidos módulos para entrada, módulos para directamente los procesos. Y ahora lo que vamos a hacer es generar directamente la salida en un procedimiento. Entonces para ello, nuevamente va a ser necesario crear un nuevo subproceso. Ahora bien, si se fijan, Psign directamente coloca siempre arriba el nuevo subproceso que se crea, lo cual no implica que yo pueda en este caso cortarlo y pegarlo en el lugar donde yo considere que debiera estar. Obviamente aquí por orden vamos a colocar directamente el módulo de salida al final. Entonces acá si se fijan, ahí está la estructura directamente del subproceso. En este caso, como es un procedimiento, voy a colocar acá entre comillas que es un procedimiento, ya, hay que destacar eso. Es un procedimiento, quiere decir que es un módulo que no retorna valor, simplemente hace su función y luego devuelve el control al algoritmo que lo llamó. Por lo tanto, si no devuelve valor, esto que está acá, variable de retorno y el operador de asignación desaparecen y simplemente aquí queda como un nombre que le vamos a dar directamente al procedimiento, por ejemplo mostrar resultado, y en este caso los argumentos que debiera recibir. ¿Qué argumentos debiera recibir acá en el problema? Bueno, no es difícil adivinar que en el fondo aquí lo que nos interesa mostrar es el perímetro y el área calculada. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Directamente nosotros vamos a sacar esto que está acá, lo vamos a colocar, ¿cierto?, directamente. Esto que está aquí, ¿no es cierto?, habíamos dicho, lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a colocar directamente acá, ahí está, y obviamente esto ya no estaría corriendo, y en lugar de ello
simplemente lo que vamos a hacer es llamar al procedimiento y pasarle en este caso el valor de las variables, pues no se pasan las variables, sino que los valores de las variables que nosotros generamos durante el desarrollo del algoritmo y a las cuales le fuimos asignando valores específicos. Entonces, mostrar proceso, resultado, perdón, perímetro y área. Entonces aquí estamos en un procedimiento mostrando el resultado de los cálculos propiamente tales. Entonces, si se fijan, recordar, procedimiento no devuelve valor, por lo tanto, simplemente nombre del procedimiento, argumentos, si es que es necesario. Si no es necesario pasarle un valor, simplemente se deja en blanco. Las operaciones que directamente se van a realizar dentro del procedimiento, en este caso solamente va a escribir, es decir, va a mostrar en pantalla un resultado. Y obviamente lo que es la invocación o llamado directamente de ese procedimiento. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar nuevamente, vamos a grabar y vamos a ejecutar para ver si está correcto. Entonces, por ejemplo, ingresa el valor, por ejemplo, nuevamente 1000, pueden dar ustedes cualquier valor, 30, por ejemplo, del ancho, y lo vamos a ejecutar nuevamente. ¿Se fijan? El área es largo por ancho, es decir, 30.000, y el perímetro en este caso serían 1000 y 1000, 2000, más 30 y 30, 2060. Entonces, como se pueden dar cuenta, hemos resuelto nuestro problema, principalmente de calcular el perímetro y el área de un rectángulo, en base a la descomposición en funciones y procedimientos, siguiendo el enfoque llamado descendente o top-down. Lo único que hay que tener claro acá es los conceptos principalmente de función, de procedimiento, de parámetros y argumentos. Recordar que parámetros son variables locales y se definen a nivel formal en la cabecera de una función, de tal manera que ésta pueda recibir los datos que nosotros le enviamos desde otra función que llama directamente a esa función para que realice un proceso específico, mientras que los argumentos son valores específicos que se le pasan directamente a la función en el momento en que se invoca o llama. Es necesario tener clara esa distinción para poder desarrollar nuestros programas de una manera mucho más clara. Necesitamos el algoritmo principal, que es en el fondo el que va simplemente a hacer un llamado a funciones, es decir, fíjense, directamente acá el peso directamente del algoritmo ya no está directamente asociado a lo que es el algoritmo principal, sino que este simplemente empieza a llamar a funciones para que éstas realicen los procesos duros específicos directamente del algoritmo. ¿Ya? Entonces, bueno, eso ha sido todo para este video tutorial. Principalmente la idea de este video explicativo era mostrar la diferencia entre procedimiento y funciones y también elevar el nivel de complejidad de nuestro problema inicial al hacer una descomposición mucho más detallada. Es decir, descompusimos el problema en básicamente tres problemas. ¿Cómo me preocupo de la entrada de los datos? ¿Cómo me preocupo de los procesos de operaciones, área y perímetro? ¿Y cómo me preocupo directamente de mostrar el resultado? En el próximo video tutorial vamos a mostrar principalmente cómo crear un menú de opciones para resolver un problema específico y luego hacer llamado directamente a cada una de esas opciones en base a funciones que van a realizar las tareas asociadas a la elección que haga el usuario. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.